Hay un set que se puede farmear mucho antes de la R45. Hay un set que incluso las cuentas más grandes de Genshin Impact como la mía tienen puesto en varios personajes e igual, a pesar de ser un set de 4 estrellas, necesita stats concretos. Necesitas en algunos personajes maestría y recarga, mucha recarga, vida y healing bonus. Y no solo eso, sino que en el meta de Notcry, con tanta maestría y tantos personajes que pueden recibir mucho más daño a cambio de ganar mucha maestría, se ha vuelto uno de los sets que incluso concretamente en mi free to play más escasos se han vuelto y más necesarios de farmear y de conseguir para muchísima gente en la comunidad de Genshin Impact. Damas y caballeros, se va a poder farmear el instructor en la versión 6.3. Os dije en vídeos atrás que se estaba rumoreando que habría una calidad de vida muy importante a la altura de las diarias sin pasar por el libro del aventurero o la guía del aventurero, no sé cómo se llama. Así que de poner un gran ganamos en los comentarios y vamos a hablar del famoso, necesario e importante set de instructor. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de presentar el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype que ayuda muchísimo a que todo el vídeo se recomiende, se posicione y el canal crezca y siga manteniendo el número 1 de Genshin Impact habla hispana. Gracias por todo ello y cada día me levanto con una sonrisa increíble gracias a vosotros. Gracias de verdad de nuevo. Gracias por hacer que la web sea a día de hoy, y no tiene ni siquiera un mes, una de las webs más grandes y vistas de Genshin Impact y de las comunidades de... En este caso mi web tiene idioma español, idioma inglés, vamos a meter el chino dentro de poco. No soy el CEO, pero está siendo muy recurrente y muy vista, así que gracias, ir a ver la web. Y recordar que para apoyar el canal de forma free to play tenéis 2 bendiciones lunares todos los días. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, o gracias por estar ahí, sea lo que sea que hacéis mientras veis el canal. Y vamos con el set de instructor. La noticia increíble para iniciar este vídeo que tenéis que saber es que os quiero mucho y que ella nunca os querrá lo que yo os quiero. Nada, mentira. Se va a poder farmear el set de instructor en la 6.3 en el dominio de artefactos de Durin y Columbina, en el cual todos y cada uno de los que nos estamos viendo ahora mismo a la cara, ustedes y yo, las miles y cientos de miles de visitas que pueda tener tanto el canal como este mismo vídeo, todos vamos a ir al set de Columbina y vamos a estar farmeando durante meses ahí bien atrapados. Sí soy en los comentarios. Y ya sabéis que el set de Columbina y el de Durin, pequeño resumen, al de Columbina, vaya gallo me ha salido, le da 2 piezas de maestría y 4 piezas 60% de daño en reacciones lunares si estás fuera del campo. Es decir, es para un soporte sub DPS fuera del campo. E igual habría testeos de si Nefa lleva bien este set para que otro personaje distinto lleve el otro set de maestría, lo veremos, aunque en el equipo de Flins no, porque Sagroso lleva el sombra verde, pero es para Columbina 100%. Y el otro set de ese dominio es el set de el Aquelarre, el set de Durin, que es el set que da 43% de ataque y 20% de probabilidad crítica a los personajes que activen la consonancia mágica, la consonancia del Aquelarre, es decir, una mona DPS, sobre todo para Razor y Klee DPS, que ya estuvimos viendo el daño de Razor en directo y... sin palabras, señores. Para el propio Durin fuera del campo, que se puede activar, aunque obliga a tener la consonancia activa, con lo cual igual con Varesa no, pero con el resto de equipos posiblemente sí, pero Varesa con Fischl Durin habría que testearla en vez de Jansan y bueno, mucho texto. Pues señores, se acaba de confirmar, ganamos, que el set de instructor saldrá como 4 estrellas en este dominio, con lo cual todos podremos conseguir el full set de instructor para nuestros personajes por fin. A mí me ocurre lo siguiente, y ahora voy a hablar de los personajes a los que les sirve instructor, que entre ellos os adelanto que están Aino, muy importante y muy fuerte personaje que salió gratis en Notcry, que todos utilizamos y hemos construido, y Bennett. Bennett es un personaje que en algunas circunstancias, tanto en cuentas nuevas, que cada día hay más jugadores nuevos en Genshin, como en equipos donde igual no se aprovecha el ataque, como por ejemplo Bennett con Jutao, que tiene un equipo muy poderoso, Bennett puede llevar instructor. Es más, el instructor en Bennett cada día se está volviendo más útil porque el set de nobleza en Bennett, que le viene muy bien a muchos personajes y muchos equipos, resulta que para muchos otros equipos cada día se están sacando personajes que ya no aprovechan el snapshot de Bennett. Pero ¿qué tal si Bennett metiese 120 de maestría al equipo o 120 de maestría
a Durin, que no hace snapshot, pero sí ganaría 120 de maestría a 8 segundos para vaporizar o derretir fuera del campo. Pues bien, el instructor, como digo, cada día es más importante. A mí, como os contaba antes, en la cuenta free to play, resulta que aún no he podido construir Aino triple maestría recarga en la free to play. Llevo un Kali de 3 estrellas de instructor porque no consigo el de 4. Me he dado cuenta de la diferencia entre ser una persona que tiene muchos recursos y tiene pase batalla y esto y lo otro en la cuenta, a ser una persona free to play, que hay cosas que no puedes acceder. Y sí, en mi cuenta free to play es la verdad que me faltan muchos más recursos y se nota la dificultad para farmear el instructor porque no subo tantos personajes. Sabéis que el instructor actualmente sale en los bosses de mundo para ascender personajes, y a día de hoy, como no subo tanto en mi free to play, no salen tantas piezas de instructor. El instructor también sale en los bosses semanales, pero por el mismo punto no hago tantos bosses semanales porque cuando tengo cierta cantidad de material de ese boss, 50 concretamente, me pasa que ya no farmeo ese boss. Es más, estoy en algunos puntos en el que en mis cuentas apenas farmeo no 3, sino 2 bosses semanales, y dentro de poco voy a farmear apenas un boss semanal por cuenta hasta la 6.3 que salga el nuevo boss semanal de Dottore, que es el boss para ascender a Columbina. Sí, señores, hay un boss semanal de Dottore increíble. Si queréis verlo, acceder a nuestra página web en la parte de los leaks o los rumores y la beta de la 6.3 y veréis las imágenes y vídeos del boss Dottore, que es increíble. Si no, pues no lo vais a ver, no os preocupéis. Y damas y caballeros, todos necesitamos el set de instructor. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. ¿A qué personajes le viene bien, aparte de Aino y Bennett, y que requieren distintos substats? Porque Aino requiere triple maestría con mucha recarga en los substats, y en el caso de Bennett quieres llevarle con reloj de recarga y toda la recarga en los substats que puedas, con lo cual utilizaría stats distintos al set de Aino. Pues bien, en los equipos de Bloom también sabéis que Bárbara y Kokomi son piezas muy fuertes e importantes. Bárbara y Kokomi, si el resto del equipo no tiene ninguno instructor, porque por ejemplo Nilou va con 2 y 2 de vida, por ejemplo Lauma va con el nuevo set de Notcry, y Aino en este caso podría llevar instructor, pero mucha gente no juega a Aino porque quiere jugar solo a Lauma para que active una de las pasivas que da probabilidad crítica, daño crítico al Bloom, y llevas otro dendro como Najida con recuerdos del bosque para que baje resistencias. Kokomi y Bárbara llevan instructor, damas y caballeros. Y ese instructor para Kokomi, para Bárbara y para algunos otros hidros, con el doble hidro, 2 dendros junto con Nilou, porque el segundo hidro que no es Nilou es el que activa el daño de Bloom con su maestría, viene increíble. Así que también estáis buscando igualmente en algunos de los casos una Bárbara que tenga vida y casco de healing bonus para que mantenga vivo al equipo, o también maestría y recarga en Kokomi del set de instructor. Más casos en los que se pueda utilizar: si tienes algunos dendros o doble dendro en un equipo muy nuevo de Hyperbloom que estés jugando y por cualquier cosa uno de los 2 dendros ya lleva recuerdos del bosque, el segundo dendro puede llevar perfectamente instructor. Ejemplos de equipos full free to play 4 estrellas que la gente juega: pues lleváis un viajero dendro, una Colei, luego un Shinkyu y una Cookie triple maestría, ¿no? Pues el primer dendro, el viajero por ejemplo, lleva recuerdos. Y diréis, bueno, ¿y qué set lleva Colei, no? Colei ahí no hace daño, Colei es poco mal, al final solo aplica un poquito más fuerte que el viajero, pero mucho menos tiempo. ¿Qué llevaría Colei? Pues instructor. Y Colei con instructor, al bufar 120 la maestría del equipo, el daño de Hyperbloom y el daño general del equipo se dispara por las nubes. Así que, señores, tenemos una muy buena noticia, y todavía van a seguir saliendo nuevas noticias durante toda esta temporada y este mes hasta que salga la 6.3, de, espero yo, que sean buenas sorpresas como
como este y calidades de vida para que todos disfrutemos de forma increíble la 6.3. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, gracias por apoyar el canal, cuidaos mucho, no sé, miñis, visitar y apoyar la página web y gracias por todo lo que estáis haciendo porque de verdad que todo me sorprende y supera expectativas de previsión hecha previa a cada proyecto que sacamos. Rompéis todas las estadísticas, sois increíbles, gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñis y chaito.